¿En qué consistió el pecado de Adán y Eva? ¿En qué consistió el pecado de Adán y Eva? A ver, ¿cómo? Ahí de una vez me lo dijeron. Desobediencia, correcto. A la desobediencia, súmele rebelión. Desobediencia y rebelión. ¿Por qué desobediencia? Porque Dios les había advertido que no debían acercarse tan siquiera al árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en la historia de la redención, la cita que leímos decía que desde que ella se separó de Adán, ya estaba en desobediencia a los lineamientos de Dios. ¿Y por qué rebelión? Vamos al libro de Génesis, el capítulo número 3. Génesis, el capítulo número 3. ¿Por qué rebelión? Dice el versículo número 5, la conversación entre Eva y la serpiente y Satanás giró en torno a lo que Dios demandaba y lo que ella quería hacer. Lo que Dios demandaba y lo que ella quería hacer. En el versículo número 5, Satanás da la estrategia de él y le da el golpe de suerte a Eva. Y como quien dice, a esto quería llegar. El versículo número 5 dice lo siguiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que Satanás dijo que haría allá en el cielo? Subiré sobre las alturas y sobre el trono de Dios, dice, edificaré el mío. Seré semejante al Altísimo. O sea, la intención de Satanás en la rebelión en el cielo era sustituir el poder de Dios y ponerse él en el lugar de Dios. Eso es rebelión. Sobreponerse a la autoridad de Dios es rebelión. La rebelión tiene que ver con usurpar el lugar que Dios ocupa. Y eso es peligroso. Cuando Satanás le tira a Eva la carnada, por así decirlo, le dijo en el versículo 5, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Cuando Eva escucha eso, no tuvo más opción que tomar del fruto. ¿Qué la motivó a ella a tomar el fruto? Fíjese bien, ya se había separado, ya se había acercado, ya estaba contemplándolo, estaba conversando, pero el toque final que Satanás le da a Eva es: seréis como Dios. Y esa idea de ser como Dios existe todavía. Entonces la gente cree que cuando una persona muere, no muere, sino que se convierte como un Dios pequeño y se va para el cielo. Entonces la idea de la rebelión en Adán y Eva todavía persiste en nosotros y nos afecta a nosotros. Ahora, para entender ese concepto de Adán y Eva y lo que sucedió después del pecado y esa rebelión contra Dios, quiero que analicemos hoy 4 realidades que trajo la desobediencia al mundo o a la humanidad. 4 realidades que surgieron después de la rebelión y del pecado de Adán y Eva. 4 realidades para tomar en cuenta, sencillas, directas, pero fundamentadas con la palabra de Dios. Vamos a la primera. Génesis capítulo número 3 y el versículo número 10 menciona lo siguiente. Génesis capítulo 3 y el versículo número 10. Ya hemos recalcado, hemos mencionado que según lo que viene a continuación y todo el proceso de la búsqueda de Dios con Adán fue un proceso personal. ¿Bien? Personal. Dios se acerca a Adán y a Eva personalmente. Dios baja al planeta que había creado y se acerca a Adán y Eva personalmente. Podemos sacar
la conclusión, y no estamos equivocados, en decir que era una práctica de Dios acercarse personalmente a Adán y Eva antes del pecado. Era una práctica de Dios llegar al Edén y acercarse personalmente a Adán y Eva. Ahora, vamos a introducir una palabra que se llama naturaleza. ¿Qué es una naturaleza? La palabra naturaleza viene de natural, naturalmente. Entonces, lo natural es lo que el ser humano hace. Y valga la redundancia, naturalmente. ¿Qué es lo que el ser humano hace naturalmente? Usted tiene sed naturalmente. No tiene que exigirlo, ni obligarlo. ¿Qué hace? ¿Tiene sed? ¿Qué hace? Bebe agua, correcto. Naturalmente. ¿Tiene sueño? ¿Qué hace? Duerme, naturalmente. ¿Sonó la alarma? Naturalmente, aunque le cueste, se levanta en la mañana. Lo que hace el hombre naturalmente, eso es naturaleza. Lo que hacemos naturalmente. Entonces, fíjese bien, cuando el pecado no había llegado al Edén, era natural para Adán y Eva relacionarse con Dios. Era natural para Adán y Eva hablar con Dios. Era una naturaleza, era natural. Cuando ellos oían, no sé si sonaba el Edén, si Dios hablaba como trompeta, si humeaba el Edén, si tambaleaba no sé. Pero cuando ellos oían la presencia de Dios, era natural para ellos ir a recibirlo. Les voy a contar una anécdota pequeñita, un incidente. Una de mis hijas, cuando estaba pequeña, habíamos comprado un espejo grande de pared. Con mucho esfuerzo lo habíamos comprado y estaba ahí en la pared. Trabajamos en un colegio, en un internado, y cada vez que íbamos nosotros, mi esposa y yo, acercándonos a la casa, ella se asomaba por la puerta, ya sabía a qué horas íbamos a llegar, y cuando de lejos nos miraba, abría la puerta y iba corriendo, o sea, agarraba carrera para encontrarnos. Y cuando llegaban nos abrazaba, me abrazaba a mí, abrazaba a mi esposa, nosotros la alzábamos en los brazos y la llevábamos de regreso a la casa. Un día no salió, no apareció. Y entonces le dije a mi esposa, qué raro que hoy no salió la niña, ¿qué habrá pasado? Y preocupado, ¿no? Porque era natural que saliera a recibirnos. No era natural que no saliera. Entonces cuando llegamos a la casa, le pregunto a la muchacha que la cuidaba, bueno, ¿y la niña dónde está? Y entonces me dice ella, allá está entra al cuarto, me dice, allá está en el cuarto. Y cuando yo entro al cuarto, ella está tapada con la sábana y con la almohada encima, pero tapada. Y entonces le digo a la muchacha, ¿y qué le pasó? Mire la pared, dice, cuando vuelvo a ver la pared solo estaba el marco del espejo, había quebrado el espejo. Jugando a saber cómo había quebrado el espejo. Entonces, cuando ella vio el espejo quebrado, y lo primero que se le viene a la mente, lo que era natural, ahora se convierte en una naturaleza desconocida. Y ahora le entra temor, y lo que antes era un gozo salir a recibir a papá y a mamá, ahora para ella es algo extraño. Lo natural es lo que le sucedió a Adán y Eva. El versículo número 10 dice lo que cambió en Adán y Eva. Fíjese bien, versículo número 10. Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Tuve miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? ¿Qué es lo que Adán le está diciendo a Dios? Le está diciendo, Señor, no sé qué me pasó, pero la naturaleza bonita que yo tenía de salir a recibirte se me cambió y ahora te tengo miedo. Y dice el versículo, y le dijo, me da miedo porque estoy desnudo y entonces me escondí porque tengo miedo. Ahora, ¿qué es lo que cambia en Adán y Eva? ¿Qué es lo que cambia? El capítulo número 6. El versículo número 5 dice lo siguiente, capítulo 6 y el versículo 5 del mismo libro de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento y el latido del corazón y las membranas del cuerpo y todo su ser era de continuo solamente al mal. Por lo tanto, hermanos queridos, el pecado en el Edén cambió la naturaleza del hombre. ¿Qué cambió? La naturaleza del hombre.
O sea, lo que el hombre hacía naturalmente se volvió contra naturaleza. Ahora, lo que Adán y Eva hacían libres, ahora había un obstáculo. Lo que ellos naturalmente hacían, ahora se había trastornado y resulta que ahora natural no es seguir a Dios. Para ellos lo natural ahora es alejarse de Dios. Noten, apartarse de Dios, huir de Dios. Si Dios está ahí, yo me voy para acá. Si ahí me piden de Dios, yo me hago para acá. El ser humano es rebelde al llamado de Dios porque tenemos una naturaleza distinta a la que Dios nos creó. ¿Qué sucedería si no hubiésemos cambiado la naturaleza? Todos los niñitos, todos nuestros hijos anduvieran en la iglesia felices y contentos, pero los que tienen hijos mayores de 12 años, alguien dijo una vez, si usted no tiene hijos mayores de 12 años, todavía no puede decir que es papá o mamá, porque nuestros hijos naturalmente no quieren de Dios. Y usted tampoco. Y el padre tampoco, nos cuesta, hay que luchar. Entonces ahora, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza cambió. El designio del hombre, lo brillante, la brillantez, la capacidad del hombre y todas las cosas lindas que Dios había puesto en el hombre, ahora se resisten a su hacedor, se resisten a su creador. Y el ser humano cambió su naturaleza, el pecado oscureció la naturaleza bonita que Dios nos había puesto, de tal manera que ahora el ser humano huye de Dios lo más lejos que pueda. ¿Qué cambió? La naturaleza. Lo que era natural ahora es contra naturaleza. Ahora, el capítulo número 6, siempre, y el versículo número 11, dice lo siguiente: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Parecido ahora, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué es lo natural para el ser humano? ¿Qué es lo natural? Ahora, la pregunta que yo les hago es, cuando el niño nace, ¿cuándo adquiere esa naturaleza o nace con ella? Ayúdenme. ¿El niño nace con esa naturaleza o la adquiere? Nace con esa naturaleza. Entonces, ahora la pregunta es, entonces, ¿cuándo el niño cambia esa naturaleza? ¿Cuándo se cambia esa naturaleza? ¿Cómo se cambia esa naturaleza, hermanos? Aquí no vamos a ir mucho, ¿verdad? Diciendo Gregorio para decir Gregorio, vamos a decir Gregorio de una vez. ¿Cómo se cambia la naturaleza? ¿Cómo, hermano? Correcto, Romanos 6. La forma de cambiar la naturaleza es bautizándose. Ahora bien, si un niño, si un hijo o un adolescente, un hijo nuestro, no se ha bautizado, ¿qué naturaleza anda? ¿Qué naturaleza anda? La naturaleza de Adán, correcto. Ahora, hermanos, ese hijo, mientras no entregue su vida a Jesús, se va a resistir, porque no es natural seguir a Jesús. Porque la naturaleza se le cambió. Y a veces algunos padres cometemos el error de impedirle a nuestros hijos cambiar de naturaleza. A los padres nos cuesta, y a veces nosotros decimos, mire, es que este niño va y se sale después, hermanos, si doctores y eruditos se han salido. Eso no depende de la edad, depende de la relación que mantenga con Cristo Jesús todos los días. ¿Qué cambió? La naturaleza. No es natural querer entrar a las aguas del bautismo. Nosotros como padres tenemos que motivar al hermano, motivar al amigo, motivar a la gente para que dé el paso, porque no es natural. ¿Qué cambió? La naturaleza, correcto. Lo que antes era natural para el ser humano ahora es desconocido. ¿Qué segunda desgracia nos trajo la rebelión de Adán y Eva? El libro de Job, el capítulo número 14 y el versículo número 1 dice lo siguiente. Job capítulo 14 y el versículo número 1. Este texto es muy bonito, pero efectivo y corto para lo que estamos viendo. Job 14:1 dice así: el hombre, ayúdeme, nacido de mujer. Otra vez, un hermano acá dijo naturaleza de Adán. El hombre nacido con la naturaleza de Adán, ¿qué dice que es? Corto de días y hastiado de problemas, de sinsabores.
lleno de problemas. El hombre nacido de mujer tiene un grave problema, no es eterno y no va a poder ser eterno. El hombre con la naturaleza de mujer, o sea, de Adán y Eva se refiere, no puede tener vida larga cuando nosotros no hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y la naturaleza del primer Adán es la que aflora en nosotros. Usted no puede esperar que una persona cambie su vida a menos que entregue su vida a Cristo. Si no, no va a cambiar. A veces es irrisorio cuando la gente dice, mire, yo quiero entregar mi vida a Jesús, pero déjeme, pastor, tengo que dejar unas cosas primero. ¿Usted cree que las va a dejar? No las va a dejar. Si usted las va a dejar es con Cristo, tomado en la mano de Jesús. Y Jesús le ayuda a aquel que ha cambiado de naturaleza. Con la primera naturaleza está difícil entrar al reino de los cielos. Entonces, Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer es corto de días. ¿Cuántos días son cortos, hermanos? Nosotros andamos estos días trabajando con cuatro compañeros. Yo soy el más joven de los cuatro, imagínense. ¿Qué le parece? Andamos los cuatro. Y el que no amanece con dolor de hueso un día, amanece con dolor de espalda. Y el que no anda con dolor de espalda, anda con dolor de cabeza. Y el que no anda con dolor de cabeza, anda diabético. O sea, hermanos queridos, nuestro cuerpo no aguanta, nuestra vida no aguanta. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Pero murió. O sea, la segunda gran desgracia que nos trajo la rebelión fue la muerte con la cual no podemos luchar. El sabio Salomón dice, no hay guerra, no hay armas para tal guerra. Y no hay hombre que tenga control sobre la muerte. ¿Cuánta gente ha hecho hasta lo imposible para ser inmortal? ¿Cuánta gente se han hecho lo imposible? Había un hombre que se le llamaba el hombre elástico porque él acostumbraba a salirse, a zafarse de las redes, de las trampas, de todas esas cosas que le ponían para... Y entonces decía que era el hombre elástico. Un día le dio un infarto y el corazón no era elástico. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida después del pecado es corta, es efímera, es pasajera, es como una neblina. El pecado nos trajo, número uno, cambio de naturaleza. El pecado nos trajo como premio la muerte. Por lo tanto, todos vamos a morir. Y ese no era el plan de Dios. Ese es un regalo del pecado. El pecado nos trajo, entonces dijimos, separación de Dios, nos trajo una naturaleza diferente y el pecado nos trajo la muerte. Romanos capítulo 5 y el versículo número 12, de una manera muy efectiva, el apóstol Pablo lo explica o lo escribe de la siguiente manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, porque cambió la naturaleza, porque se rebeló contra Dios, porque el pecado de Adán tergiversó la naturaleza que Dios le había puesto. Porque el pecado de Adán nos trajo muerte y la muerte entró a todos, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos y ahora todos somos esclavos de ese enemigo llamado la muerte. Entonces el pecado nos trajo, número uno, una naturaleza extraña a Dios. Una naturaleza diferente, una naturaleza conflictiva, una naturaleza en contra de la voluntad de Dios. Y somos rebeldes a Dios desde que nacemos. Que uno diga, este es mi angelito, está bueno, dígale angelito, ¿verdad? Hasta donde llegue. Pero hermanos, nacemos con esa naturaleza al pecado. Nacemos corto de días, el pecado se ha enseñoreado de nosotros. Número 3, la palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos al libro de Génesis, capítulo número 6 y el versículo número 2. Génesis capítulo 6, versículo número 2. Noten lo que dice este texto. En ese contexto es que se escribe ese versículo. Hay por ahí algunas personas que dicen, mire, hijos de Dios son los ángeles, hijos de los hombres son los hijos de Adán y Eva y eso, pero esa no es la interpretación del versículo. La interpretación correcta es del versículo número 2, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? ¿Ok? Descendientes de Caín, o sea, los descendientes del
que hace mal. Los hijos de Dios son los que han buscado. Ya vamos a ver un versículo más adelante. Los hijos de Dios son los que han hecho la voluntad de Dios. Y los hijos de Adán son los que no hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, el pecado nos separó, el pecado nos dividió, cambió la naturaleza, nos trajo muerte y además de eso, nos quitó, el pecado nos quitó el derecho con el que nacimos de ser hijos de Dios. Entonces, de ahí en adelante, después de Génesis en adelante, se va a ir haciendo diferencia. Hijos de Dios, hijos de los hombres. Hijos de Dios, hijos de los hombres. Hijos de Dios, hijos de los hombres. Y el siguiente versículo, capítulo 4, regresemos un poquito. El capítulo número 4 y el versículo 26 es clave para entender ese concepto de hijos de Dios, hijos de hombre. Capítulo 4, versículo número 26, dice la palabra, y a Set también la nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Este no es Enoc, es Enos. Entonces, después de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ese grupo de personas que contra naturaleza de Adán y Eva comenzaron a buscar a Jehová, comenzaron a seguir a Jehová, comenzaron a ver cuál era la voluntad de Jehová, a eso se les llamó hijos de Dios. Y el resto, como decía mi hermano acá, el resto, los que no les interesa Dios, los que no les interesan las cosas de Dios, son criaturas de Dios, creación de Dios, pero son hijos de hombres. Así lo define la Biblia. Ahora, hermanos, cuando una persona deja de ser hijo de hombre y se convierte en hijo de Dios, igual lo que me dijo mi hermano por acá o lo que dijeron por acá, cuando una persona se bautiza, deja de ser hijo de hombre para convertirse en hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo usted pasó de hijo de hombre? Ya me bauticé, pastor, entonces ya pasó de hijo de hombre a hijo de Dios. No, yo no me he bautizado, pastor, todavía. Entonces usted está hijo de hombre. Ahora, el capítulo siguiente, San Juan 1:12. Miren qué interesante lo que va a decir la palabra de Dios ahora. San Juan capítulo 1. Y el versículo muy bonito en ese contexto. San Juan capítulo 1. Y el versículo número 12 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. San Juan 1:12. Óigase bien lo que va a decir, hermanos. Ahora, fíjese bien, voy a ir con letra lenta, letra clara y lenta lo que estoy diciendo. Número 1, el pecado nos trajo una nueva naturaleza. Bien, el pecado nos trajo una nueva naturaleza. 2, el pecado nos trajo muerte. Y la muerte es parte del proceso del pecado. Y número 3, el pecado nos separó entre hijos de Dios e hijos de los hombres. El pecado nos separó. Ahora resulta que los hijos de Dios son los que siguen a Dios. Los hijos de los hombres son aquellos que todavía no han seguido al Señor, hijos de hombre. El capítulo número 1 del libro de San Juan, el versículo número 12, Jesús viene a darle forma que venimos diciendo. Y dice el versículo 12, mas a todos los seres humanos, no. Los humanos que hay en este planeta, no. A todos los que han vivido en este planeta, no. Dice la palabra de Dios, a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Jesús, correcto, o a Dios, a los que recibieron a Jesús, a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, los que reciben a Jesús y creen en su nombre, les devolvió, les dio, les volvió a dar, se los volvió a entregar. ¿Qué, hermanos? El derecho de ser hijos de Dios. Por ahí dijo alguien, no, pastor, todos somos hijos de Dios. No, hermano, todos somos criaturas de Dios. Porque Dios nos hizo.
Pero el pecado nos separó de tal manera que nos cambió la naturaleza. Y cuando nos cambió de naturaleza nos enemistamos de Dios. Nos volvimos hijos de hombres. Pero el que cree y el que recibe al Señor, dice, a ese se le devuelve el derecho de ser hecho hijo de Dios. Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, mas todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Mas todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En otras palabras, el ser humano está sumido en una naturaleza. Es natural, usted lea Romanos 2. Romanos 2 le habla de toda la miseria que hay en el mundo, de todo el pecado. Y el Señor dice, y como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los tiró a una mente reprobada para que hagan lo que no conviene y sigan en lo que quieren hacer. Y así vive el mundo sin Cristo, vive con una mente reprobada, hundida al pecado. Los pensamientos, ¿saben, hermano? El hombre gana hoy por hacer maldades. Vende las ideas de maldad. La gente hoy gana dinero por ideas de maldades. Son gigantes otra vez, porque no conocieron a Dios. Ahora, nosotros como cristianos, en nuestras familias, en nuestros hogares, debemos luchar y entender que mientras más pronto sea, nuestros hijos, mi esposa, mi esposo, la familia, debe entregar su vida a Cristo para que tengan vida eterna. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, fíjese bien, dice el versículo, mas a todos los que le recibieron, del montón, a los que creen en su nombre, del montón, a ese grupo selecto, le dio el derecho de ser hecho hijo de Dios. Qué triste, hermano, cuando hay familias en nuestra casa, andan con nosotros, se ríen, van al súper, van al mall, andan con nosotros, les compramos ropa y andamos con ellos, y no son hijos de Dios. Y a veces nosotros mismos decimos no. Ay, mire, yo quiero ser hijo de Dios. No, espérese. Y yo he oído una vez una hermana me dice, pastor, es que yo quiero, dice, que mi hijita disfrute, dice, lo que yo no disfruté. ¡Wow, hermano! Y disfrute, le digo, ¿qué? No, dice que ella disfrute lo que yo no disfruté. O sea, la faldita corta, el mundo, el pecadito, y que es que lo que yo no disfruté. Es que gran pérdida, ¿verdad, hermanos? Es no entender eso, es no entender que nuestros hijos, el día que nuestros hijos se bauticen, cambiaron de naturaleza. El día que mi hijo o el que vive en mi casa no se ha bautizado, el pobrecito anda con la naturaleza de Adán y no es hijo de Dios hasta que crea y entregue su vida a Jesús. Otro texto más, 1 de Juan 3:2. Primera de Juan, ese texto es poderoso. Primera de Juan capítulo 3. Y hay gente que dice, pastor, mire, pero la intención la tiene, pero la intención no salva, sino el acto de entregar su vida a Jesús. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo número 2. Primera de Juan 3:2. Ponga atención. Y mire, hermanos, y estoy tratando de ir lo más lento posible para que diga, viera lo que no diga, viera lo que nos dijo el pastor. No, usted diga, viera lo que leímos en la Biblia. Bueno, a mí no me da miedo que diga, ¿verdad? El pastor dijo, porque estamos aquí en la Biblia. Pero es la palabra, hermanos, es la palabra que incomoda. La palabra que es la espada de dos filos, que penetra, dice, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos de los huesos. Esa es la palabra. 1 Juan 3, versículo 2. Amados. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Que se oiga. ¿Cuándo? ¿Cuándo es ahora? ¿Ah? ¿Cuándo es ahora? En el contexto de lo que venimos diciendo. ¿Cuándo será ahora? Cuando se bautiza, correcto. Estamos hablando de pasar de naturaleza a otra naturaleza, ¿verdad? Entonces dice el apóstol, hermanos, ahora, ya le está chorreando el agua de la cara, ahora somos hijos de Dios. Ya está la diaconisa ahí tapándolo con la sabanita blanca para protegerlo. Ahora. Amén. Correcto. Eso es lo que dice el versículo. Hermano, esto no es emoción, esto no es sensación. Es lo que la palabra dice. Porque a veces no entendemos el concepto del pecado. Y no sabemos y no queremos entender lo terrible que es el pecado. Y el versículo dice, amados, ahora somos hijos de Dios.
Y usted queda viendo al hermano que está a la par y dice, este lleva 30 años bautizado, pero todavía es malo. ¿Y qué es lo que dice el versículo? Es que todavía no es lo que va a ser. Ahí es donde somos injustos. Nosotros decimos, no, que no se bautice porque yo no sé si va a cambiar. Y que hay de él o el Espíritu Santo es el que va a cambiar. Va a llegar un día, hermanos, que todo el olorcito a humo de pecado se nos va a quitar. Huela, si usted va a ver, huele a humito de pecado todavía. Todos olemos a pecado. El apóstol Pablo dijo, yo no es que pretenda haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, sacudo mi cuerpo y lo pongo en sacrificio, no vaya a ser que yo mismo venga a ser eliminado. Y Jesús lo dijo muy claro, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. ¿Cuál es el secreto? Permanecer. Usted puede ser débil, luchador y mira que a veces no puede, a veces usted cree que ya alcanzó y de repente ¡bum!, vuelve a caer, porque es la permanencia en Cristo lo que nos da la victoria. Entonces el apóstol dice, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora que entregamos nuestra vida a Jesús, que ya nos bautizamos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, todavía nos cuesta, hermano. Todavía nos cuesta, todavía estamos luchando allí, todavía hay peligro. Pero dice el versículo, pero sabemos, wow, tremendo, pero sabemos, estoy seguro que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, bendito sea el Señor. Pero tienes que cambiar de naturaleza, tienes que cambiar de naturaleza. El acto del bautismo, hermano querido, es el medio, el método establecido por Dios para que el ser humano pase de hijo de hombre a hijo de Dios. El pecado no tiene edad. A veces uno dice, no, mire, cuando yo sea más viejo yo creo que yo voy a ser mejor. ¿Qué va? Yo me acuerdo, yo decía, cuando yo tenga 20 años, yo me bauticé a los 13 años, y va de luchar, y entonces yo decía, cuando tenga 20 años voy a ser... Llegué a los 20 años, no, dije, mejor a los 30. Cuando llegue a los 30 años voy a ser formal, voy a ser... No, se me pasa. Cuando llegue a los 30, no, tal vez a los 40, digo yo, a los 40. Ahora digo, tal vez voy a ser un viejito ya santo, pues, pero hermano, está costando. Pero es que dice el versículo, todavía no soy lo que voy a hacer. Pero yo sé que si permanezco en Cristo, por haber entregado mi vida a Jesús a través del bautismo, voy a tener vida eterna. Y voy a ser semejante a Él, porque Él va a cumplir su promesa en mí, porque Él está trabajando en mi vida. Pero tienes que dar el paso del bautismo. Tienes que entregar tu vida a Jesús. Tienes que hacer eso. Tienes que hacerlo. Y entonces el apóstol dice, ahora somos hijos de Dios. Dije, hermanos, que íbamos a ver 4 cositas y ya no tengo tiempo casi. Número 1, ¿qué dije? El pecado nos cambió la naturaleza. Número 2, el pecado nos trajo muerte. Número 3, el pecado nos separó entre hijo de Dios e hijo de hombre, o de los hombres. Y voy rapidito, Mateo capítulo 4, porque voy a leer los 4, hermanos, de todas maneras, ¿verdad? A eso venimos. Y mañana usted se va a levantar un poquitito más tarde, porque mañana es sábado. O sea, no a las 11, ¿verdad? Pero va a venir temprano. San Mateo nos va a decir el número 4. Y voy a ir directo allí para no dar mucha vuelta. San Mateo capítulo 4. Mire qué sinvergüenzada, hermanos, la de este. Este sí es sinvergüenza. Mire lo que dice el versículo. Capítulo 4 del libro de Mateo. Capítulo 4, versículo 8 y 9. Óigase bien. Otra vez lo llevó el diablo, ese es el al que les digo, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, los poderes, los reyes, la fiesta, la disco, todo lo que el mundo trae, todas esas celebraciones del mundo, y le dijo, mira, todo eso te lo daré, dice, si me adoras. ¿Cómo que te lo daré? ¿Cómo? Hermano, si le está hablando al creador del universo y le dice, yo te voy a dar la tierra, pues te la voy a dar. ¿Y acaso que es de él? ¿Acaso el planeta es de él? Pero el pecado, ¿sabe lo número 4 que hizo? El pecado hizo a Satanás señor de este mundo. El pecado hizo a Satanás señor de este mundo.
Y Él es el Señor de este mundo. Por eso dice la palabra, por eso dice el mundo no nos conoce, porque tiene otro Señor. Por eso el mundo no nos conoce. Por eso el mundo dice cosas aberrantes y hace cosas aberrantes. Y el cristianismo peor. Y el versículo número 9 dice, y todo eso te daré si postrado me adoras. En San Juan 12 y el versículo 31, Jesús fue más claro todavía. Y dice la palabra de Dios así, San Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Palabras de Jesús. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás se hizo príncipe de este mundo. Dios es Dios de sus hijos, que por el bautismo han cambiado de naturaleza. Pero el mundo, en su vida mundana, Satanás es el príncipe. Hermanos, hay cosas que la gente hace que uno dice solamente es que Satanás está en la mente de esa persona, si no, no hiciera tales cosas. Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Un texto más. Segunda de Corintios, el capítulo número 4 y el versículo 4. El apóstol Pablo, de una manera extraordinaria, dice lo siguiente. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, usted puede poner el Dios de este mundo con algunas traducciones, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el que anda cegando la mente para que no se bautice, para que no entregue su vida a Jesús, para que no se salve, para que no tenga vida eterna? ¿Quién es el que anda cegando, dice, esas mentes? El Dios de ellos. El Dios de este mundo, Satanás, el enemigo. Si alguien se opone a que una persona se bautice, a Satanás le luce porque él no quiere que nadie se salve. Pero al que no le luce a un cristiano, impedirle a otro que entregue su vida a Jesús. Porque los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, somos un canal para que otro también alcance la bendición. Ahora, hermanos, ¿hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Jesús? Y cuando me refiero a alguien, me refiero también a aquellos muchachitos de la iglesia entre 7, 8 años para arriba. Porque ustedes también tienen que cambiar de naturaleza y sus padres deben motivarlos a ese cambio. ¿O hay algún padre que tiene algún hijo a esas edades y todavía no ha hecho nada para que ese niño cambie de naturaleza? ¿Qué está esperando? Que esté más grande, pastor. Así. Y cada día, óigase bien, cada día que una persona está sin cambiar su naturaleza, está engordando el plan del enemigo. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de traer urgentemente a nuestros hijos. Y hay gente que dice, no, es que no entiende. ¿Usted cree que no entiende? Claro que entiende. Y hay gente que dice, mire, no, pastor, es que va y se me sale después y parece. Usted es el ángel de ese niño hasta que llegue. Yo bauticé a mis hijas a los 6 años, las dos, cuando tenían 6 años. Porque yo entendí que yo soy el ángel para ellas. Y es mi deber caminarlas hasta la cruz. Si adultas, viejitas, ellas deciden otro camino, es ellas con Dios, pero yo cumplí mi trabajo. Y allí están en la casa de Dios. Es el Padre. Si el Padre está convencido y convertido, usted es un instrumento para que su hijo entregue su vida a Jesús. ¿Hay alguien que todavía no lo ha hecho? Yo quiero orar contigo. Hay alguien que todavía, y debería ser mañana, allá hay agua. Todavía no está en la pila, pero está en el grifo, ahí en la manguerita, ahí está. Hay agua, correcto. Padres, ¿hay algún padre hoy que dice yo entiendo eso? Yo voy a motivar a mi hijo, lo motivo para que tome esa decisión por Jesús. ¿Hay alguien? Yo quiero orar contigo. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Padres, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. ¿Quién de esos padres cree que ese muchacho, hijo suyo, está listo para mañana? Usted es el padre. Mañana es el gran día, hermanos.
Mañana es el día para que ese muchacho, esa muchacha, ese hijo, esa hija, mañana cambie de naturaleza y deje de engrosar la fila del enemigo para gloria de Dios. ¿Hay alguien que está listo para mañana? Miren, nuestros hijos están en las clases de niños, están en los clubes, están en los coros, están en evangelio, andan en todo. ¿Qué impide que sean bautizados? Que entreguen su vida a Jesús. Yo quisiera hacer lo siguiente. Yo sé que hoy algunos están sorprendidos y dicen, no sabía que el pastor pues iba a leer esos versículos. Aquí está el hermano Jesús, que es el director de ministerios personales. Venga, hermano Jesús, venga para acá. Hable con su hijo hoy. Hable con su hijito hoy. Dígale la importancia. Yo quiero verte en el reino de los cielos. Yo quiero verte allí conmigo. Yo quiero que camines con Jesús. Ya no quiero que andes con esa naturaleza. Porque ese es mi enemigo. Ese es mi enemigo. No quiero que andes con el enemigo. Hable con su hijo. Y si toma una decisión para mañana, es urgente que llamen por favor al hermano Jesús y le diga, hermano Jesús, mi hijo se va a bautizar mañana. Mi hija se va a bautizar mañana para que ellos hagan los preparativos acá. El pastor me mandó un mensaje y me dice, pastor, yo voy a estar mañana en la iglesia. Si hay algún hijo que se bautice, si hay algún muchacho, algún hermano que se va a bautizar mañana, por favor confírmeme. Así que si hay alguien que habla con su hijo y toma una decisión para Jesús, hable por favor esta noche, después que haya tomado la decisión, a cualquier hora, hermano. No apague el teléfono, hermano Jesús. No, a cualquier hora. Correcto, y usted lo llama y le dice, hermano, mi hijo, anótelo, mi hijo se bautiza mañana, mi hija se bautiza mañana. Hermanos, esas son las victorias para Cristo. Esas son las victorias para Cristo. No un día más con el enemigo, jamás. La palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos. No un día más con el enemigo, en el nombre del Señor. Quiero orar con los padres que levantaron su mano, pónganse de pie. Quiero orar con ustedes y quiero orar con todos. Pónganse de pie todos, por favor, vamos a orar. Estas son luchas espirituales. Estas son guerras espirituales. De hoy a su decisión hay mucho espacio todavía. ¿Quieren esos padres pasar aquí al frente, por favor? Quiero orar con ustedes acá. Pasen aquí al frente. Y si está su hijo allí, tráigalo también. O su hija, dígale, esta es la ofrenda del Señor. Esta es la ofrenda del Señor. Como dijo Ana, por esta niña oraba, por este niño oraba. Dios le bendiga, hermana. Por esa niña orado. Esa niña es del Señor. Es hija del Señor. Ese es un regalo del Señor, ese muchacho hermoso, un regalo del Señor. Son regalos del Señor, hermanos. Y esos regalos deben estar en las manos del Señor cuanto antes. De lo recibido de tu mano, eso te damos. Así que yo imagino que cuando esos niños van a nacer, ustedes oraron, Señor, que me salga sana, que nazca sano. Nuestros hijos son la respuesta a nuestras oraciones a Dios. Y podemos decirle al Señor, Señor, aquí te traigo a mi hijo, aquí te traigo a mi hija. Por ella oraba, por ella te pedía, por él te pedía. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, nuestros hijos, esta generación de muchachos entienden temprano lo bueno y lo malo. Temprano saben lo que es bueno y lo que es malo. El mundo nos lleva la ventaja, porque a veces los convertidos no estamos convencidos. Señor, ayúdanos a ofrendar a nuestros hijos a ti. Estos hijos que amamos es el fruto de nuestra amistad con Cristo. Entregamos, Señor, estos muchachos, hijos, de hijos tuyos. Los entregamos en tus manos para que ojalá mañana sea el día que los padres hablen con ellos, conversen con ellos. Y que mañana traigamos esas joyas, ese regalo. Y podamos decir, Señor, por él oraba, por ella oraba. Ayúdame. Y el Señor le va a ayudar de ahí en adelante porque es una promesa. Entonces Dios lo reconocerá como hijos también. Señor, gracias por tu palabra, por tu mensaje, por los que ya hemos aceptado a Jesús y aquellos que están en casa y que saben que tienen que tomar una decisión por Jesús, sean movidos por tu Espíritu y que mañana sea el gran día que cambien de naturaleza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias, hermano. Dios les bendiga grandemente.